¿Fue la eugenesia nazi una excepción o una norma dentro del panorama internacional? Según el diccionario, eugenesia significa estudio y aplicación de las leyes biológicas de la herencia orientados al perfeccionamiento de la especie humana. Así de primeras no suena mal. Sin embargo, a lo largo de la historia ha habido varios criterios sobre lo que significa perfeccionar la especie. Si bien es verdad que multitud de países de diversas culturas han tenido leyes de esterilización forzosa para discapacitados, solo algunos aplicaron la eugenesia con motivos racistas o contra los pobres, y este es el tipo de eugenesia en el que más se va a centrar este vídeo. Muchas personas siguen pensando en la Alemania nazi como algo genuino y excepcional, pero en muchos sentidos no lo fue. Todo el fondo ideológico racista y supremacista ha sido una constante en la Europa protestante desde los inicios del mismo Lutero, pasando por la pseudociencia defendida por la Ilustración, siendo los nazis un capítulo más de esta historia, aunque eso sí, el más negro. Si bien es verdad que los antecedentes de la eugenesia se remontan a la antigua Grecia, en la que, por ejemplo, en Esparta se seleccionaban a los bebés más fuertes para que pudieran luchar de mayores, matando o abandonando al resto, no es hasta la segunda mitad del siglo XIX que el inglés Sir Francis Galton sistematiza las ideas eugenésicas influido por la obra de Charles Darwin, El origen de las especies. Galton proponía la eugenesia como una ciencia de la mejora del linaje, para salvar a la sociedad de una regresión hacia la mediocridad, al observar que los mediocres se reproducían más y la sociedad se volcaba en la protección de los más débiles, cuyo linaje debería extinguirse como ocurre con las otras especies. Sin embargo, jamás se refirió a ninguna política concreta a seguir. Posteriormente, continuarían esta tendencia los hijos de Charles Darwin, fundando la Sociedad Eugenésica Británica, la primera del mundo. Hasta el año 2021 existía un instituto que llevaba el nombre de Galton, que fue cambiado, pues ahora repudian sus ideas eugenésicas después de haber defendido que tales ideas no tienen por qué oscurecer los otros logros que Galton consiguió como científico. Cabe destacar que el intento de introducir leyes eugenésicas en este país fracasó. Durante décadas, la eugenesia se había expandido como una ciencia aceptable en muchos círculos de la élite intelectual. Famosos personajes la defendieron como Nikola Tesla, Graham Bell, el inventor del teléfono que se opuso al matrimonio con sordos para que su descendencia no heredase esta dolencia, o el famoso economista Keynes. Posteriormente incluso hubo negros en Estados Unidos que apoyaron este movimiento, pero con el fin de mejorar su propia raza. En lo que a políticas estatales se refiere, Estados Unidos fue el país que más en serio comenzó a tomarse las ideas eugenésicas a partir de finales del siglo XIX. En 1896, el estado de Connecticut prohibió el matrimonio a todo aquel que fuera, cito textualmente, imbécil, epiléptico o débil mental. En el siglo XX es cuando las políticas eugenésicas comienzan a expandirse. Se prohíben los matrimonios interraciales y se impone la esterilización forzosa de determinados indígenas, hispanos o afroamericanos, además de presidiarios, pobres, minusválidos o enfermos mentales. Se restringe la inmigración asiática e incluso procedente del este y sur de Europa por considerarse inferiores, etc. Para ejecutar estas políticas se crearon en los años 30 juntas de eugenesia en 32 estados gracias a la Ley 116. En 1907, Indiana aprobaría la primera ley de esterilización obligatoria de la historia. Posteriormente, otros 30 estados seguirían su ejemplo con la aprobación de la Corte Suprema de Estados Unidos. Entre 1907 y 1963 fueron esterilizadas entre 60 y 80.000 personas bajo estas leyes, que, según las encuestas, gozaban de gran popularidad entre la población. En los años 70 hubo tantas esterilizaciones de forma tan descontrolada que no suelen darse cantidades. Por ejemplo, solo en 1972 el Centro Sureño de Leyes de la Pobreza publicó que se habían esterilizado 16.000 mujeres y 8.000 hombres con fondos federales. Para los años 70, el 40% de las mujeres indígenas y el 10% de los hombres de todo Estados Unidos habían sido sometidos a esterilización. Muchos de estos casos tuvieron lugar en los servicios indios de salud.
Puerto Rico se llevó la peor parte, al ser una colonia muy pobre. El desempleo alcanzó un 37%. La población rural se convirtió en lo que los planificadores llamaron exceso de población. La tercera parte de las mujeres puertorriqueñas fueron esterilizadas entre 1930 y 1973, alcanzando la mayor tasa de esterilización del mundo con más de 300.000 en total. En Puerto Rico, 1 de cada 3 mujeres en edad de procrear ha sido esterilizada. Tan común es el método que se le conoce simplemente como la operación. Tengo una hermana que se llama Felicita, que está operada. Tengo otra hermana que se llama Antonia, que está operada. Tengo otra hermana que se llama Francisca, que está operada. Y todas son esterilizadas, para no tener. Así que se acabará la familia, ¿verdad? Pero tan pronto como regrese su esposo, pues vaya a planificación, porque no es bueno que tenga los niños así corridos. Ok, gracias y hasta otro día. En California se realizó el mayor número de esterilizaciones dentro de los Estados Unidos, más de la tercera parte del total, siendo la mayoría de afectados población de origen mexicano. A estas políticas hay que añadir el genocidio indígena, en el que se llegaron a ofrecer recompensas de $200 por indio muerto por parte del gobierno en el siglo XIX. En las prisiones de California se registraron entre 1997 y 2013 unos 1.400 reclusos forzados a esterilizarse de forma ilegal. En los últimos años se han detectado casos de mujeres inmigrantes hispanas esterilizadas sin su consentimiento y se denuncian que los formularios de consentimiento son pretendidamente complejos para que sean firmados más fácilmente por personas de bajos recursos. I worked in Lincoln Hospital for 8 years, and now, particularly, sterilizations are markedly on the increase in the United States. And if we look at where they're on the increase, or on whom I should say they're on the increase, it's mainly minority women, that is Black, Native American, and Hispanic women. And poor whites, especially in depressed areas where there is very high unemployment. La obsesión por la raza en Estados Unidos llevó incluso a celebrar en algunos lugares concursos de bebés de raza blanca en los que se ponían a prueba su salud física y su inteligencia evaluadas por médicos. Posteriormente se crearon los concursos de familias en los que se trataba de demostrar sus buenos valores y su capacidad para engendrar los mejores hijos. Todo ello con el trasfondo de que la eugenesia servía para crear los mejores individuos posibles. Estados Unidos se había convertido en el país más eugenésico del mundo. Tanto es así que fueron importantes fundaciones estadounidenses como la Rockefeller las que se dieron a la tarea de expandir la eugenesia financiando programas e institutos para implantar estas ideas en la Alemania nazi. Paradójicamente, estadounidenses, algunos de ellos judíos, introdujeron la eugenesia en la Alemania nazi para luego juzgarles por ello en los juicios de Nuremberg. Y por si no ha quedado lo suficientemente claro, aquí podemos ver cómo los estadounidenses se jactaban de haber influido en las ideas de Hitler. Tras el Holocausto, la eugenesia comenzó a tener muy mala fama. Entonces, al biólogo Paul Popnoy, cuyo informe sobre la eugenesia también convenció a los nazis, encontró una forma más discreta de ejercer la eugenesia fundando la orientación o planificación familiar que tenemos hasta día de hoy y que nació de sus inquietudes por promover matrimonios saludables entre personas aptas. En no pocas ocasiones, sobre todo en los años 70, la planificación familiar se usaba como tapadera para esterilizar madres solteras o pobres, muchas de ellas negras, bien haciéndoles firmar un documento de consentimiento que no comprendían o chantajeándolas con que perderían sus ayudas sociales. A veces se practicaban en hospitales después de que se diera luz, o acudiesen por motivos ajenos a la esterilización, como ocurrió en Mississippi, o directamente se recurría a catalogarlas de locas para poder hacerlo contra su voluntad legalmente, como le ocurrió a muchas mexicanas en California. La eugenesia también fue financiada por grupos sufragistas como la Liga Nacional de Mujeres Votantes y otras asociaciones como la Unión de Mujeres Cristianas por la Templanza. De hecho, dentro del feminismo había una corriente llamada feminismo eugenésico, que luchaba por un rol activo de la mujer para mejorar la raza. También fue parte de esta tendencia Margaret Sanger, fundadora de la institución Planned Parenthood,
que hoy sigue en activo realizando planificación familiar y abortos, siendo la más importante del mundo. Canadá, por su parte, fue implementando leyes parecidas a las de Estados Unidos casi al mismo tiempo, siendo las mayores víctimas los indígenas y los inmigrantes procedentes de Europa del Este. En este artículo, una mujer cuenta la experiencia que tuvo cuando dio su consentimiento para una cesárea ante una complicación en su parto, pero al mismo tiempo el formulario incluía la ligadura de trompas. Ella forma parte de una de las demandas colectivas de mujeres indígenas que se puso en marcha en 2017. Se siguen realizando estas esterilizaciones a día de hoy, aunque se supone que las últimas son de los años 70. Suecia esterilizó hasta 1976 por purificación racial. Aunque la mayoría de los que fueron esterilizados forzosamente tenían discapacidades mentales, se dieron no pocas arbitrariedades. Según dice este artículo de The Guardian, adolescentes de 15 años fueron esterilizadas, algunas sin el consentimiento de sus padres, por insuficiencias tan triviales como la miopía o porque supuestamente carecían de juicio o no tenían un concepto evidente de ética. El Washington Post cita el caso de una mujer joven cuyo sacerdote creía que no había aprendido las lecciones de confirmación lo suficientemente bien, lo cual le hizo ganarse una esterilización. En 1922 se fundó el Instituto Sueco para la Biología Racial de Uppsala, el primer instituto racial de la historia. Su primer director, Herman Lundborg, sostenía que los nórdicos constituyen la raza superior y cualquier clase de mestizaje con indígenas sami, romaníes, judíos, fineses u otras minorías raciales debilitaría al pueblo escandinavo, al que atribuía el mayor grado de perfección humana. Ya en 1913, Lundborg comenzó a clasificar a los individuos entre superiores, con un cráneo mayor, e inferiores, con un cráneo más reducido. A los superiores se les atribuía no solo mayor inteligencia, sino mejores cualidades morales. Paradójicamente, el señor Lundborg mantenía relaciones con su limpiadora, Sami, de raza inferior, y con la que tuvo un hijo. Todo ello tras sus esfuerzos por advertir a los suecos sobre los peligros que este tipo de relaciones tenían para la raza. Al pueblo Sami o Lapón constantemente se les ha arrebatado tierras y recursos hasta el día de hoy. Digamos que los Sami son el equivalente europeo más cercano a los indios del lejano oeste. Todavía en 2007, las organizaciones Sami estaban exigiendo a los gobiernos nórdicos la devolución de los restos óseos que se habían utilizado en experimentos. Algunos de ellos se consiguieron exhumando cuerpos en cementerios. Otro país que fue pionero en la eugenesia y que tuvo influencia sobre los nazis fue Suiza. De hecho, uno de los más importantes ideólogos de la legislación nazi sobre la eugenesia fue un suizo llamado Ernst Röding. Y es que Suiza está lejos de haber sido ese paraíso liberal de cuento de hadas que muchos creen. Incluso uno de sus cantones no permitió el voto femenino hasta 1989. También Suiza fue la banca de los nazis, y 70 empresas suizas se nutrieron de la mano de obra de 11.000 trabajadores forzados de los campos de concentración nazis. En Suiza solo hubo un cantón con una ley de esterilización entre 1928 y 1985, la primera ley de Europa de esta naturaleza. Curiosamente, al estar regulado y tener que cumplir unos requisitos, la ley consiguió convertir ese cantón en el que menos esterilizaciones produjo. En los otros cantones existía un vacío legal que hizo aumentarlas, haciendo a las mujeres firmar el consentimiento bajo diversas coacciones, como no practicarle un aborto si no accedía a esterilizarse, o perder las ayudas del Estado. Cabe destacar que las zonas protestantes del país fueron muchísimo más proclives a estas prácticas. Donde sí que hubo un plan nacional suizo es en el intento de borrado de la cultura gitana mayoritaria del país, los yenis, que fueron declarados indignos desde 1936 hasta 1973 por la organización privada, aunque cuasi estatal, Pro Juventud, que fue el principal contribuyente de este plan al ser la única dedicada a la protección de la juventud a nivel nacional. El borrado consistía en requisar niños de esta etnia para que no fuesen educados en su cultura, además de la ya citada esterilización. 600 niños en total fueron arrebatados y no pocos fueron usados como mano de obra barata y hasta abusados, según fuera el lugar donde terminasen. Contrariamente a lo que muchos puedan pensar,
En la Unión Soviética no hubo ningún plan eugenésico, siendo Stalin quien disolvió la Sociedad Rusa de Eugenesia en 1930, por considerarla una doctrina burguesa y fascista, aunque tampoco Mussolini ni Franco tuvieron programas eugenésicos ni estas ideas tuvieron un gran calado en los estados del sur de Europa. En general, los católicos eran opuestos a la eugenesia con fines racistas y mostraron la mayor resistencia en los países con estas políticas. Todo lo contrario que los protestantes, que solían apoyarlas, como es el caso de Suecia, en la que la misma Iglesia luterana dio su total respaldo. En Japón también hubo un intento de implantar la eugenesia con motivos raciales y de pureza de sangre, pero lo que realmente caló más en el país fue nuevamente la esterilización forzosa de discapacitados mentales o ciertas enfermedades que se creían hereditarias como la lepra. No obstante, se dieron también algunos excesos, como el caso de una niña de 9 años que fue esterilizada y que llevaron al gobierno japonés a pagar algunas indemnizaciones. Otra iniciativa eugenésica por parte del gobierno fue la disuasión a las mujeres japonesas de emparejarse con soldados coreanos. También tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno creó burdeles para que el sacrificio de unas mujeres impidiera que los soldados estadounidenses asaltaran a cualquier mujer pudiéndola dejar embarazada, contaminando así la raza japonesa. La historia de Japón en este sentido es bastante sórdida, ya que durante su era colonial raptó a decenas de miles de mujeres para servir de esclavas a sus soldados, manteniendo relaciones con ellos. Un caso relacionado con Japón y Estados Unidos fue el de las esterilizaciones forzosas en Perú hechas por el gobierno de Fujimori, con la financiación de organizaciones como la USAID, Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, la ONU y una entidad privada japonesa llamada Fundación Nipona. Más de 300.000 indígenas fueron esterilizados en esta campaña, aunque las denuncias por casos forzados fueron mínimas. No se sabe si porque la mayoría fueron totalmente voluntarias, si porque se usó muchísima propaganda hasta convencerles, porque hay personas que no quieren denunciar o no fueron conscientes de la operación que se realizaron. El caso es que en el registro de víctimas de esterilización forzada solo se han inscrito 6.800 personas, en su inmensa mayoría mujeres. Es difícil saber en casi todos los casos que he citado en este vídeo cuántas personas se esterilizaron forzosamente, cuántas por lavado de cerebro y cuántas por voluntad propia. El doctor Dick Ravenholt, director de la Oficina de Población de la AID, en 1977 afirmó que la meta de los Estados Unidos era esterilizar a 1/4 parte de las mujeres del planeta para prevenir revoluciones hostiles a los intereses comerciales de las empresas multinacionales. Millones de dólares están siendo invertidos por fundaciones privadas en estudios sobre el control poblacional en países como Puerto Rico y la India. La explosión poblacional no ha ocurrido todavía, pero puede que estos sean los últimos minutos antes de que estalle la bomba. Otro caso oriental también reciente, aunque mucho menos agresivo, es el de China, que aprobó la Ley de Asistencia Sanitaria Maternal e Infantil que obliga a las mujeres a realizarse una exploración premarital y si el médico sospecha de la presencia de enfermedades genéticas de naturaleza grave, se les da a elegir entre no casarse, aceptar métodos anticonceptivos o esterilizarse. A día de hoy, se están derogando leyes de esterilización forzada para discapacitados mentales y transexuales presentes en multitud de países. España tenía hasta 2020 una ley que permitía a un juez decidir si una persona, cito textualmente, incapaz, podía ser esterilizada contra su voluntad. Esta ley se saltaba el convenio internacional firmado en 2008 en el que España se comprometía a dejar de hacerlo. Más de 1.000 mujeres fueron esterilizadas forzosamente solo entre 2008 hasta 2020. Multitud de países tenían o tienen leyes como estas. Argentina fue el primer país iberoamericano en derogarla. En la actualidad siguen existiendo legislaciones polémicas que muchas veces se asocian a la eugenesia. En Holanda, la eutanasia se extiende a cualquier persona que no tenga ganas de vivir, por ejemplo, por haber sido abusada o padecer trastornos de ansiedad o depresiones. También se ofrece la eutanasia a bebés gravemente enfermos, aun a sabiendas de que una pequeña parte de los pronósticos médicos pueden ser completamente erróneos en cuanto a su esperanza de recuperación. En Canadá incluso se han hecho cálculos de cuántos millones se han ahorrado por hacer estas eutanasias, al no tener que hacerse cargo de estas personas. ¿Y tú qué piensas? ¿Es la eugenesia cosa del pasado o sigue intentando abrirse camino en el presente?